muy buenas noches, bienvenidos a Vivir con Diálisis. Hoy tenemos un tema muy entretenido para todos ustedes y hoy nos acompaña un doctor muy conocido por nuestros pacientes en la clínica y que nos va a explicar algo muy importante y muy necesario para todos nuestros pacientes, que es hablar sobre el fósforo, ¿cierto? Y la hiperfosfemia, que es cuando está el fósforo alto, y el hiperparatiroidismo, que muchos tienen algunas dudas. Aquí estoy con mi colega Patricia. Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¡Oh! Apareció el doctor. Sí. Perfecto. Hola, buenas noches. Sí, una vez más darle las gracias por esta instancia que ustedes, de iniciativa, han querido participar, dedicando su tiempo libre y dando una puerta a que nuestros pacientes puedan consultar y poderle aclararles con palabras simples el gran tema que para nosotros es el fósforo alto o hiperfosfemia. Sí, doctor. Bueno, esta noche vamos a hablar de esta hiperfosfemia, vamos a hablar de lo que es el fósforo propiamente tal, y vamos a hablar también un poquitito de lo que es el hiperparatiroidismo. Hoy día, doctor, a usted, el más entendido en la materia, le queremos preguntar, en palabras muy sencillas, ¿usted nos podría explicar qué rol cumple el fósforo en nuestro cuerpo y si está asociado a otro mineral? Bueno, el fósforo es el segundo mineral más importante del organismo, seguido del calcio. Calcio y fósforo, los dos están distribuidos en un porcentaje importante en nuestros huesos y en nuestros dientes. También el fósforo participa activamente en la parte celular, en la parte muscular, en la parte energética, en estas partes de la célula, y por lo tanto es un ion activo en el funcionamiento de todo el organismo. Doctor, usted como nos explicaba recién la importancia que tenemos del fósforo, ¿verdad?, en nuestro organismo, ¿quién o quiénes son los encargados de regular este fósforo en nuestro cuerpo? Bueno, la fisiología del calcio fósforo tiene una regulación muy estrecha, ¿cierto? En que principalmente están dependiendo de su absorción a nivel gastrointestinal, de su eliminación a nivel de gastrointestinal, su eliminación y reabsorción a nivel de riñón, y estimulados por una hormona, ¿cierto?, que es la que controla cuando hay déficit de calcio o déficit de fósforo, a nivel de las glándulas paratiroides, es la que da el estímulo para que se produzca todo este equilibrio en el organismo. Esto es un equilibrio, un reloj perfecto. ¿Constanza? Sí, no, porque tuve un pequeño problema ahí con la imagen. Doctor, bueno, lo que más ocurre, ¿cierto?, con nuestros pacientes es el tema de la ingesta del fósforo, pero hay algo súper importante en nosotros, Pati, que es lo que nosotros ayudamos más a nuestros pacientes, ¿cierto?, que es los alimentos más ricos en fósforo. ¿Cómo nos puedes ayudar tú con esos tips para los pacientes y en qué alimentos encontramos en mayor cantidad el fósforo? Bueno, el fósforo es
tan importante porque se encuentra en la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos día a día. Principalmente los alimentos altos en proteína van a ser esos alimentos que nos van a entregar un poco más aporte de fósforo a nuestro cuerpo. El fósforo lo encontramos tanto como fósforo orgánico y fósforo inorgánico. El fósforo orgánico puede también encontrarse en alimentos de origen animal y en origen vegetal. Bueno, en los alimentos de origen animal encontramos los principales, que es la carne, los pescados, lácteos, principalmente los quesos añejos, quesos maduros. Los alimentos de origen vegetal encontramos principalmente las legumbres, que como ya sabemos son muy altas en potasio también. Las legumbres, los frutos secos y las semillas. Este tipo de alimentos de origen vegetal, ¿cierto? El fósforo que nos entrega va a tener una mayor absorción intestinal, una menor absorción intestinal que los alimentos que vienen de origen animal. Dentro del fósforo inorgánico, que es el otro tipo que encontramos en los alimentos, este es un poquito más complicado porque viene directamente de los alimentos mucho más procesados. Es decir, estos alimentos procesados son bebidas, snack, galletas, ¿cierto? Los colorantes que ponemos muchas veces, saborizantes a las leches, ¿cierto? En nuestras preparaciones, conservas y también embutidos. Bueno, estos alimentos que son más procesados van a aportar el fósforo proveniente de aditivos y de preservantes. Estos aditivos y preservantes tienen la complicación para nosotros, ¿cierto?, consumidores, que muchas veces nos vienen en el etiquetado nutricional. Por lo tanto, nosotros al revisar una etiqueta, a ver los ingredientes, viene de forma oculta. Es por eso que nuestra dieta en veces se ve muy alterada, ¿cierto?, con el fósforo. Los exámenes de los pacientes en veces me dicen, yo no sé qué comí, mire, y vemos en el anamnesis, ¿cierto?, vamos indagando, y claro, hay muchos alimentos procesados, como los embutidos que podemos ver, ¿cierto?, que son muy comunes en nuestra dieta. Por lo tanto, cuidar la dieta principalmente de los alimentos inorgánicos. En general, la dieta del fósforo inorgánico es la que nosotros debemos de cuidar más. Como decías, es un fósforo un poco más complicado y debemos evitar consumir estos alimentos. En cambio, el fósforo orgánico nos deja un espacio un poco más libre para consumir, pero debemos siempre estar controlando las porciones y la cantidad de veces que yo consumo el alimento. Como nombraba, las carnes es un alimento que nosotros podemos consumir una vez a la semana y esta carne debe ser, ojalá, cortes bajos en grasa. Cortes bajos en grasa, pollo ganso, lomo liso, posta rosada, ¿cierto? Son uno de los que son más seguros en consumo. Lo importante, no olvidar, es que sea una vez a la semana y la porción que sea adecuada. En cuanto a los lácteos, esto va a depender mucho del requerimiento nutricional diario y de cómo tengan los exámenes los pacientes en cuanto al calcio y fósforo, por supuesto. Los lácteos, en general, nosotros los recomendamos 1 o 2 al día. La importancia de esto es la cantidad. Es decir, si yo voy a tomar leche en el día, tengo 1 o 2 porciones, según me indique la nutricionista. Entonces, yo tengo que tomar una medida que sea este vaso, por ejemplo, esta taza, que es la taza que yo llamo la antigua, porque ahora muchas veces los pacientes ocupan estos tazones muy grandes y un tazón de esta cantidad, ¿cierto? Ya 350 ml, estamos hablando de una porción doble de leche, por ejemplo. Si vamos a consumir queso, quesillo, queso fresco, ¿cierto?, en reemplazo del queso maduro. Y los cereales, lo importante es no consumir los integrales, ¿ya? Para la diabetes, para el control de glicemia, antes de entrar a un tratamiento dialítico, sí tenemos que aumentar el consumo por su calidad de alimento, de calidad de fibra, ¿cierto?, de carbohidrato. Pero con los pacientes en diálisis, tiene que ser este cereal, ojalá cereal o harinas que consumamos blancas. Por lo tanto, el pan integral y el arroz integral, en este caso lo dejamos fuera y tienen que ser de preferencia blancos.
Eso, Constanza, más o menos en la dieta a grandes rasgos. Eh, mira, Perdón, parece que no se escuchó lo que le decía el doctor, perdón, que no se escuchó lo que le pregunté, doctor, que estábamos hablando sobre el fósforo, ¿cierto? El calcio, que estos tenían una relación entre ellos, pero usted un poquitito más técnico, ¿nos podría explicar cómo funciona? Aquí le pusimos un dibujo, a lo mejor con este usted nos podría ayudar un poquitito a ver cómo funciona. mira, yo quería aprovechar y resumir en 2 minutos lo que acaba de decir Patricia, ¿ya? Que tenemos grupos de alimentos que son de origen orgánico y dentro del origen orgánico están los de animales, las carnes. Este fósforo que viene proveniente de las carnes a nivel intestinal se absorbe, perdón, un 60%, ¿ya? El fósforo que viene producto de los vegetales se absorbe un 20%. Y el fósforo que viene de los alimentos, el fósforo inorgánico que viene de la comida chatarra, de esta comida que viene con preservante, se absorbe un 90%. Por lo tanto, ahí ya tenemos una gran diferencia y por eso se explica que algunos pacientes, a pesar de todo, siguen con fósforo alto, que es principalmente por su tipo de dieta. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, respondiendo a tu pregunta, normalmente existe un equilibrio calcio-fósforo a nivel de absorción intestinal. La absorción intestinal está principalmente dada por la vitamina D activa, ¿ya? La vitamina D activa es la 1,25-dihidroxicolicalciferol, que se metaboliza en el riñón. Por lo tanto, el riñón es el que envía la vitamina, el calcitriol, el rocaltrol, que nosotros le damos a los pacientes para que se absorba calcio. Por otra parte, cuando el riñón está enfermo, ¿ya? No hay absorción de calcio y se produce una baja de calcio en la sangre. Al estar enfermo, el riñón es incapaz de eliminar el fósforo y aumenta el fósforo. Al estar enfermo el riñón, disminuye la producción de la vitamina o la metabolización a vitamina D activa. Por lo tanto, me sube el fósforo, me baja el calcio, me baja la vitamina D activa, lo cual son 3 estímulos para que se estimule, valga la redundancia, la hormona de las glándulas paratiroides, que es la PTH. ¿Y la PTH qué hace? Le da orden al riñón que produzca vitamina D activa para absorber calcio. Le da la orden al hueso que disminuya su reabsorción de calcio y empieza a tirar calcio, ¿ya? Para tratar de subir los niveles. Por lo tanto, se empieza a producir un trastorno a nivel de hueso que pierde calcio y gana fósforo. A nivel de intestino, que no es capaz de absorber el calcio y tampoco el fósforo, tampoco eliminar el fósforo y se empieza a acumular. Y ahí empieza todo el fenómeno en que como no hay ninguna respuesta que sea capaz de darle una señal, listo, estamos con el calcio normal, estamos con el fósforo normal, estamos con la vitamina D activa normal, la glándula de las paratiroides trabaja y empieza a hipertrofiarse. Y ahí empieza el tema del hiperparatiroidismo secundario en nuestros pacientes.
Perdón, ahora sí. Con respecto a lo que usted nos está conversando, tenemos una pregunta de nuestras pacientes de Salud Vial de Concepción, que ella tiene una preguntita para usted con respecto un poco a lo que estábamos hablando anteriormente, que era sobre los quelantes de fósforo. Escuchemos, ella es Soraya. Buenas noches, soy paciente de Salud Vial y quisiera hacerle una consulta al doctor. ¿Existen medicamentos para mejorar el fósforo? La pregunta de Soraya es bien específica. Si existen medicamentos, doctor, que nos puedan ayudar a mejorar el fósforo. Porque claro, tenemos las restricciones alimentarias, pero ¿hay algún medicamento específico que nos pueda ayudar a reducir la cantidad de fósforo en nuestro cuerpo? Sí. Obviamente que los que nosotros llamamos quelantes de fósforo vienen a ser una parte del manejo de la hiperfosfemia, ¿cierto? ¿Qué hacen los quelantes? Los quelantes impiden la absorción a nivel gastrointestinal del fósforo, ¿ya? Lo atrapan, por eso se llama quelante, y lo eliminan en las deposiciones, ¿ya? Donde tenemos el clásico carbonato de calcio, tenemos el acetato de calcio, y tenemos el sevelamer, el carbonato de sevelamer, ¿ya? En costo, el último es bastante caro, ¿ya? O sea, estamos hablando que tenemos alternativas. Sí. Pati. Tenemos otra preguntita aquí. Es que los pacientes están bastante interesados en todo este tema paratiroideo, que muchas veces no preguntan o no se interiorizan un poquito más en el tema. Tenemos a Dominic, una paciente de Coronel, que quiere hacer una consulta. Muy buenas tardes, mi nombre es Dominic Quiroz, me dializo en Salud Vial Coronel. La siguiente pregunta es sobre el paratiroidismo, el calcio y el fósforo. ¿Qué tienen que ver en relación entre ellos tres? ¿Por qué es la pregunta? Porque nosotros, al estarnos dializando, en algún momento de nuestra estancia tenemos que operarnos, como se ve aquí, tenemos que operarnos sobre lo que es la paratiroides. Y muchos tienen la confusión de que la paratiroide tiene que ver con la tiroides. Y esa es la pregunta que necesitaba hacerles. Muchas gracias. Bueno, nuestra paciente Dominique consulta acá por el tema de lo conversado reciente, relación de calcio, fósforo, la hormona. Principalmente la pregunta de ella va enfocada en la operación, doctor, de la paratormona, de la paratiroides que se realiza, o a ellos se les sugiere en algún momento operarse. La pregunta es, ¿por qué tienen que operarse? ¿Por qué pasa esto? ¿Y qué pasa acá con la relación calcio-fósforo en el organismo y esta hormona? Bueno, yo creo que la pregunta de Dominique es muy interesante y es un tema bastante difícil de que los pacientes entiendan. A Dominique yo le quiero decir lo siguiente. Cuando tú pierdes un órgano tan importante que es el riñón, que es capaz de eliminar tu fósforo y producir un equilibrio, y que la PTH, que es la encargada de la reabsorción de calcio a nivel intestinal para que el hueso esté completamente calcificado y entre este agente llamado fósforo, que empieza a competir con el hueso, porque cuando tú sale un calcio en un hueso, entra un fósforo, y de ahí ese hueso se empieza a descalcificar. Y ese aumento del fósforo en la sangre empieza a estimular la producción de esta hormona que se llama paratormona, que es la PTH que les medimos frecuentemente y que somos tan insistentes en que mantengamos el calcio en un nivel de 8,5 a 9,5, 10 y el fósforo lo más bajo posible. Si logramos esas dos cosas con dieta, vamos a lograr que el paciente no llegue a la cirugía de las paratiroides. Pero como
la dieta es el pilar importante porque la diálisis no es capaz de reemplazar las 24 horas que funciona el riñón. Nosotros tenemos que insistir, y por eso las nutricionistas son tan majaderas en el tipo de alimentación y que tomen los medicamentos. Sabemos que tomar calcio con cada comida es desagradable y muchas veces tiene trastornos gastrointestinales, pero es la única forma. Ahora, después de hoy día, espero que los pacientes que están escuchando sepan que el consumo de la Coca-Cola, el consumo de los snacks y todo lo que viene comida preparada en embutido, todo lo que dice fosfato D en cada presentación, es porque es un calcio inorgánico y que no es capaz de ser quelado por los medicamentos y tampoco eliminado por la diálisis. Claro, nuestros pacientes muchas veces tratan de ordenarse ellos mismos su dieta, que eso jamás lo logran porque hacen unos desórdenes. Entonces siempre le recalcamos el uso de quelantes. Y doctor, yo creo que es súper bueno que recalcar a todos los pacientes cada día que uno ve a los pacientes tratando de mejorar entre dieta y que uso de quelante junto con la comida, que muchas veces se olvidan. Y lejos de la comida no es bueno porque aumenta el calcio y no hace el papel principal que nosotros queremos lograr, que es bajar el fósforo. Doctor, estábamos revisando aquí en Facebook que nos están viendo hartas personas hoy día. Le mandan saludos, le mandan cariños. Y nuestro paciente de Coronel, Carlos Arevalo Fris, dice: el problema de la PTH elevada se produce directamente derivado de la insuficiencia renal, o sea, provoca por el mal funcionamiento de los riñones. Eso es lo que estábamos explicando ahora un poquitito. Claramente es por los riñones, doctor. ¿Verdad? Sí, obviamente que existen hiperparatiroidismos primarios, que son enfermedades propias del calcio, el fósforo y la PTH y la glándula de las paratormonas, y existe el hiperparatiroidismo secundario a la insuficiencia renal, porque, como le dije, el riñón falla, el fósforo se acumula, el calcio baja, y esto hace que se estimule la producción de PTH. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Producir el equilibrio, subir el calcio, bajar el fósforo. Y cuando se logra esto, la PTH ya no se estimula, las glándulas ya no reciben el estímulo que tengo, el calcio bajo, fósforo alto. Se estimula la PTH. Por lo tanto, la persistencia del fósforo alto, a pesar de que logremos subir el calcio, vamos a tener y continuar un estímulo de la PTH y la glándula se va a hipertrofiar, lo cual después va a obligar a tener que operarse para poder controlar este hiperparatiroidismo. Mire, doctor, ahí le tenemos una imagen para ir explicando el hiperparatiroidismo. Sí, como ustedes ven ahí en esa imagen, ¿cierto?, que está muy bien lograda, detrás de la glándula tiroides, ¿cierto?, que no tiene nada que ver con la enfermedad del hipotiroidismo. Estas son las 4 glándulas que se llaman paratiroideas, ¿ya? Estas se van estimulando y van creciendo a medida que se mantiene la PTH alta. Entonces, cuando ya los niveles de PTH superan los 800 o los 1000, ya es muy difícil poder frenar esto. Y ahí empieza lo que se llama la enfermedad del hueso del enfermo renal, que se llama la osteodistrofia renal. Y empiezan a calcificarse las arterias, empiezan a calcificarse tejidos como los músculos. Por lo tanto, el fósforo alto es el principal causante de muerte en los pacientes. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque calcifican las coronarias, calcifican los vasos sanguíneos, y los pacientes que mueren en diálisis son por infarto. Infartos producidos por calcificación en el tiempo, producto de este llamado fósforo. El fósforo es el asesino silencioso en el insuficiente renal. La causa
que hoy día fallecen de la insuficiencia renal, el 35% es por causa cardiológica, y eso, el principal agente es el calcio. El calcio mata. El calcio mata. Por eso es importante que los pacientes los medicamentos los tomen de acuerdo a la indicación que da el médico. Si el médico le dice al paciente que se tome, ¿cierto?, sus carbonatos de calcio con las comidas, es, como entendemos entonces, para poder mejorar el fósforo que hemos consumido a través de la dieta. Doctor, tenemos... Doctor, Dale, Pati. aprovechando que estamos hablando de los quelantes, una duda que siempre los pacientes consultan. ¿Cuál es el tiempo antes, después de las comidas, donde mi quelante va a provocar el objetivo de disminuir este fósforo? ¿Hay algún tiempo, alguna hora, media hora, minutos? Mira, lo que yo generalmente le digo a los pacientes, que ya sea carbonato de calcio o acetato de calcio o carbonato de sevelamer, sea consumido cuando tú estás comiendo, porque todos sabemos que el alimento se mantiene en el estómago durante un tiempo. Por lo tanto, no tiene que ser inmediatamente cuando yo como, sino que cuando ya empecé a comer, me tomo mis 2 carbonatos de calcio y sigo comiendo, porque el carbonato de calcio va a actuar en esta bolsa, en este reservorio que es el estómago. Por lo tanto, si yo lo tomo después de 1 hora de haber comido, tenlo por seguro que gran parte del fósforo ya pasó al intestino y ya se absorbió. Por lo tanto, ahí no tiene ninguna indicación. Excelente, muchas Ahí le gracias. pierde un poco su funcionalidad. Doctor, tenemos a su paciente de peritoneo diálisis, Alexis Robles. Y dice: buenas noches, tengo una consulta. Me operé de la paratormona, o de la paratiroide en realidad, y regularmente no consumo casi nada de productos que contienen fósforo inorgánico. Pero el fósforo aún me parece alto. Además, la PTH me ha seguido subiendo, desde que me operé hace más de 1 año. ¿Por qué puede ocurrir eso, doctor? ¿O qué debería hacer nuestro paciente para poder mejorar esos parámetros? Bueno, a Alexis lo conozco bastante como paciente, porque él es un paciente que estuvo en hemodiálisis, que ahora está en peritoneodiálisis y que tuvo que operarse de las paratiroides porque él tenía lo que se llama un hiperparatiroidismo secundario severo, ¿ya? Generalmente, el cirujano de estas 4 glándulas saca 3 y una de ellas la reinserta en el brazo. Antiguamente las dejaban en el cuello. ¿Y por qué se reinserta una y no se sacan las 4? Para evitar lo que se llama el síndrome del hueso hambriento, en que se produce una hipocalcemia severa que le puede provocar la muerte al paciente, ¿ya? Si Alexis sigue con estos indicadores de aumento de PTH, probablemente va a tener que hacerse un nuevo cintigrama paratiroideo para ver si es la glándula que le dejaron en el brazo la que está hipercaptando, ¿cierto? Y se está hipertrofeando nuevamente. Y obviamente Alexis es una persona que tiene por su actividad que comer muchas proteínas, por lo tanto, él a lo mejor no come comida chatarra, pero para mantener su musculatura tiene que comer mucha comida a base de carne y calcio que viene de origen vegetal, o sea, perdón, animal, claro. ¿Ya? Por ahí va la cosa. Doctor, mire, otra pregunta más que tenemos en Facebook. Paulina Quesada, ella es conocida nuestra, dice: ¿usted, doctor, recomendaría a pacientes con enfermedad renal en etapas iniciales suplementar con omega 3, vitamina D u otro medicamento? Suplementación, además de la alimentación, digamos. Lo que nosotros tenemos que hacer es administrar la vitamina D activa, que es el calcitriol, que el nombre comercial, el Rocaltrol, el Caliobrol, que es el que me va a permitir mejorar la absorción de calcio y mantener mis niveles de calcio normales, ¿ya? Por lo tanto, en etapas iniciales, para prevenir
el hiperparatiroidismo, para prevenir la osteodistrofia, para prevenir las calcificaciones de los vasos sanguíneos de nuestra arteria, es administrar un medicamento que se toma después de cada diálisis, que es el calcitriol. Por lo tanto, este nos sirve para favorecer la absorción del calcio. Obviamente tiene que ir acompañado de los quelantes del fósforo, o si no, nos sube el calcio y el fósforo y ahí es plata perdida. Queda embarrada. Así es. Doctor, bueno, tuvimos una pregunta también que nos envió la paciente Javiera Vargas, que también es una paciente de peritoneo diálisis. No pude, por problemas técnicos no pudimos poner la grabación, pero ella nos preguntaba en su video si es que los pacientes que están en peritoneo diálisis definitiva es lo mismo que los pacientes que están en hemodiálisis, y el uso de los quelantes se maneja de la misma manera. ¿Hay mayor restricción de fósforos? ¿Hay mayor restricción de calcio? Bueno, hay que diferenciar, ¿cierto? Para los que están escuchando y tienen a lo mejor un poquito de desconocimiento de lo que es la terapia de diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal reemplaza el filtro que hace el intercambio, es reemplazado por el peritoneo, ¿ya? Que es su propia membrana. Las terapias de diálisis peritoneal son terapias continuas, son terapias que están los pacientes ya sea en la terapia manual, que se llama, que es la cicladora, terapia manual 4 intercambio en el día, o por una cicladora nocturna, ¿ya? Perdón, que justo estaba entrando una llamada, ¿ya? El peritoneo va a estar 24 horas intercambiando sustancias con este líquido que yo le estoy aportando. Por lo tanto, es mucho más fácil manejar el fósforo en estos pacientes, porque a diferencia de la hemodiálisis, que tenemos una terapia que no es continua, que son 3 veces a la semana durante 4 horas aproximadamente. Entonces tú comprenderás de que en una sesión, por muy bueno que sea la diálisis, el fósforo es uno de los elementos más difíciles de eliminar con la diálisis. Por lo tanto, sí, tiene razón Javiera, que la peritoneodiálisis es mejor, ¿ya? Para eliminar muchas sustancias. Obviamente los pacientes pierden proteína, lo cual la nutricionista tiene que reforzar la ingesta de proteína, y ahí se produce un poquito de equilibrio, pero lejos la peritoneodiálisis es la mejor opción para el manejo del fósforo. Claro. Bueno, la recomendación en general de la cantidad de fósforo a consumir es una relación 1 gramo de proteína por 12 a 15 miligramos día de fósforo. Lo ideal es que los pacientes no superen los 1.200 miligramos al día, dependiendo también de su requerimiento proteico. Vamos a ver si hay otra pregunta. Sí, aquí hay una de... ¿Algún otro comentario? Scarlett Salinas dice: a mí me operaron de paratiroides el 2011. Resultó que ahora me creció el implante que me dejaron en el cuello. Resulta que me vio el doctor de cabeza y cuello y me dijo que tenía que volver a operar. ¿Eso puede ocurrir, doctor, seguido? ¿O es también por quizás a lo mejor un mal manejo quizás del paciente? Bueno, lo que dice Scarlett Salinas. ¿Es cierto? Esa es una técnica antigua de los cirujanos cabeza y cuello, que dejaban una glándula en el cuello, ¿ya? Y que muchas veces esa glándula, al estar todavía vigente y activo, ¿ya? Hacía que la glándula siguiera aumentando su función y siguiera produciéndose el hiperparatiroidismo, y obligaba a tener que operar nuevamente el cuello. Por eso, después, ¿qué se hizo? En vez de dejarle la glándula en el cuello y evitar una segunda cirugía en un cuello que ya está operado, usted comprenderá que la anatomía cambia, pero sustancialmente era más fácil reimplantar en el brazo esta glándula, y si había que sacarla, se hacía una incisión local con anestesia local y se sacaba la glándula. Por lo tanto, obviamente, esta paciente va a tener que ir a operarse con algún cirujano cabeza y cuello.
si después podemos conversar, podemos verla a ella y analizar su PTH y hacerle el seguimiento que corresponde. Doctor, algo que pasa bien seguido, cuando uno le hace la anamnesia a los pacientes o cuando uno hace la visita al paciente, muchas veces se quejan de dolor en los huesos. ¿Eso se ve asociado al hiperparatiroidismo y a la hiperfosfemia? Sí, está directamente relacionado, porque así como los pacientes que tienen inflamaciones crónicas de los huesos, como alguna artrosis, alguna fractura patológica, ¿cierto? Estos pacientes tienen una actividad aumentada de su hueso, donde están luchando permanentemente con una pérdida de calcio y que no se le meta al enemigo que se llama fósforo y que la PTH le dice no reabsorba el calcio, elimínalo. Por lo tanto, un hueso en sufrimiento, un hueso que está constantemente en sufrimiento. Y te digo, experiencia en los pacientes que han tenido fracturas de cadera y han tenido que ser operados por los traumatólogos, cuando ponen los tornillos, pasan de largo. Es una madera, es como una madera apolillada, ¿ya? Es como una de estas. Entonces, la calidad del hueso es pésimo. Por lo tanto, hoy día, enfermarse de los riñones y no sufrir de los huesos depende exclusivamente del paciente. Hay pacientes que logran tener muchos años en diálisis y controlar su calcio, su fósforo, su dieta, y se posterga mucho el hiperparatiroidismo y muchos no se trasplantan y no llegan nunca al hiperparatiroidismo. Doctor, otra cosa es que muchas veces los pacientes nos consultan o nosotros escuchamos que le comentan a los médicos de turno, ¿cierto? ¿Cuál diferencia tiene, o en palabras por supuesto que nuestros pacientes comprendan, la diferencia del carbonato de calcio, cuando les dan el Escaldé, ¿cierto? O le dan el Foslo? ¿Qué diferencia tiene? Bueno, mira, una cosa es la cantidad de calcio que aporta, ¿ya? Y la potencia que tienen en quelar el fósforo. El mejor quelante del fósforo es el hidróxido de aluminio, que se usó por mucho tiempo y este era fenomenal, ¿ya? Pero lamentablemente producía una toxicidad a nivel cerebral, una toxicidad a nivel de hueso, y al final los pacientes no morían por el problema del fósforo, sino morían por la intoxicación por aluminio, ¿ya? Después salió el carbonato de calcio, que tiene una potencia bastante buena, pero el único problema es que a veces sube demasiado el calcio. Y al subir demasiado el calcio sanguíneo, también es malo porque también produce un estímulo a nivel de hueso, a nivel gastrointestinal, ¿ya? Y ahí viene otro quelante que aporta menos calcio, que es el acetato de calcio, marca comercial, tú la dijiste. Yo no tengo intereses creados, así que lo puedo decir, es el Foslo, ¿ya? En que también es un quelante bueno y que no aporta tanta cantidad de calcio. Y después tenemos uno maravilloso, espectacular, que es el carbonato de sevelamer, el que conoce los pacientes y que algunos hospitales le entrega, que es el Renvela, ¿ya? El Renvela es muy bien tolerado a nivel gastrointestinal, es muy buen quelante y no eleva los niveles del fósforo. Ojalá todos los pacientes pudieran consumir y tener la opción de tener este carbonato de sevelamer. Sería lo ideal, ojalá todos tener acceso, ¿cierto?, a estos medicamentos que son mucho más efectivos. Doctor, cuando los pacientes están con prurito o llegan a la diálisis y vienen con este prurito generalizado, vienen bastante incómodos, que muchas veces se les advierte, pero cuando ya están con ella, comprenden un poquito que su dieta tienen que cuidarla. ¿En cuánto tiempo de diálisis este prurito se puede pasar o baja el nivel de fósforo que traen muy elevado a la diálisis? Mira, en la charla que tuvieron ustedes con el dermatólogo, ¿cierto? El doctor que habló de
del prurito en diálisis, que era depósitos de urea, depósitos de calcio, depósitos de fósforo y una serie de sustancias que no son capaces de eliminar el riñón enfermo. Para poder lograr una depuración y sacar el calcio que está pegado en el hueso o que está pegado en la piel, porque cuando hay niveles altos en la sangre, se difunde a órganos como la piel y órganos como el hueso. Muchas veces, para poder lograr frenar esto, hemos tenido que dializar pacientes 6 veces a la semana, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, para poder lograr frenar este prurito o este hiperparatiroidismo severo. Ahora, si un paciente es capaz de lograr cambiar su hábito porque no ha tocado, y ustedes pueden ser testigos que no sabemos por qué el paciente tiene tan alto el fósforo, y por algún pajarito por ahí nos dice que se toma 1,5 litros de Coca-Cola todos los días. Entonces, por más que queramos dializarlo, por más que le demos quelante, por más que nosotros tengamos toda la intención, él no está aportando en nada. Claro, muchas veces los pacientes no comprenden que nuestra insistencia, más allá de nosotros lograr hacer nuestro trabajo, es ayudarlos a ellos, que finalmente son los que se benefician teniendo estos niveles controlados y controlando también las patologías asociadas, como nos ha explicado usted, que ocurren cuando este fósforo se altera y todo comienza a funcionar mal. Así que esperemos que nuestros pacientes el día de hoy nos puedan tomar un poco más de atención y se cuiden por ellos, su salud, la de su familia en realidad. Todo es un complemento que debemos todos poner nuestro granito de arena, principalmente a nuestros pacientes, entender que el consumo de alimentos no puede ser libre, como dice el doctor. Coca-Cola ya no pueden consumir, menos las bebidas negras. La comida chatarra, ¿cierto? Lo envasado. Sí, hay algo... En vez de estar pues lo más rápido, Constanza, que consumen los pacientes. Sí, hay algo que también hay muchas veces que los pacientes desconocen, es la cantidad de fósforo que posee las bebidas alcohólicas, sobre todo en este caso la cerveza. No es menor, aporta 100 miligramos de fósforo en muy poquito volumen, en 100 cc. Y la verdad es que una lata de cerveza tiene ¿cuánto? 350 cc. Por lo tanto, es alta la cantidad, considerando que un paciente en promedio en el día no debería consumir más de 800, 900 miligramos de fósforo. Y es un fósforo que es químico, que es inorgánico, con los quelantes que nos va a dar el doctor no va a bajar. Y que, claro, a lo mejor no como nada con preservantes, me tomo mis calcios a la perfección, me porto súper bien, pero resulta que me tomo una cervecita día por medio. Y aparte de entregarnos una buena cantidad de líquido, nos va a entregar un muy buen aporte de fósforo inorgánico que nos hablaba Patricia anteriormente. Doctor, agradecer enormemente su tiempo. Nos aclaró técnicamente muchas dudas que no solamente los pacientes, sino que muchas veces también nosotras tenemos, sobre todo con respecto a los quelantes. Así que le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy. Y bueno, habernos aclarado todo, ¿cierto, Pati? Sí, muchas gracias, doctor. Yo sé que su tiempo es muy valioso porque el doctor es muy ocupado, él trabaja mucho. Así que gracias, nuestros pacientes, yo sé que también están muy contentos de aclarar todo esto y contar con usted para nosotros es maravilloso. Así que nuestro nefrólogo notable esta noche con nosotros, agradecer nuevamente en nombre de todos los pacientes, agradecer a nuestros amigos también que nos acompañan, a nuestros pacientes de Coronel, de Concepción, y también a aquellas personas que se han unido de a poco a nuestro Facebook de nuestra clínica Saludial. Sí, invitarlos a que sigan acompañándonos, sigan haciéndonos consultas, vamos a seguir tocando temas entretenidos, vamos a tratar de tener al doctor de nuevo, ¿cierto, doctor? ¿Nos acompañaría si tenemos otro tema? Sí, por supuesto. Mira, yo les vuelvo a dar las gracias a ustedes. Yo creo que ustedes hacen que no perdamos este norte de educar a los pacientes. Yo creo que si de 100 pacientes el 50% quiere escuchar,
bienvenido. Hay 50 que se van a salvar, ¿ya? Hoy día la idea es que ojalá sean 100, ¿cierto? Un tema tan complejo. Y esto del calcio y el fósforo no viene cuando entran a diálisis. Eso es súper importante. El trastorno mineral del hueso, el trastorno del hueso, viene en etapas ya anteriores, en etapa 3 de la enfermedad renal, ¿ya? Entonces, cuando ya llegan a diálisis, llegan con un hueso alterado, llegan con una piel alterada, llegan con anemia, llegan con todo esto. Entonces, al final, en muchas partes del mundo y en algunos lugares aquí en Chile se está haciendo el manejo del insuficiente renal prediálisis, donde se logra manejar el fenómeno del calcio y fósforo, el fenómeno de la anemia, y entonces llegan con su fístula hecha y no se actúa tarde. Entonces, hoy día vemos que muchos pacientes, tal vez por falta de conocimiento, cuando le dicen, usted va a tener que llegar a diálisis, el paciente, ¿qué hace? Se arranca, pierde los controles y al año o a los meses llega y cae al hospital ya en condiciones que la única opción es ponerle un catéter y meterlo a diálisis. Entonces se pierde un tiempo valioso. Si hay alguien que está escuchando y tiene insuficiencia renal y va para la diálisis, la idea es que tenemos tiempo de prepararnos para la diálisis y no arrancarnos de la diálisis. ¿Ya? Ese es mi consejo. Y cuenten conmigo para lo que sea, si yo puedo ser un aporte para usted y transmitir mi experiencia de bastante añitos con pacientes en diálisis. No voy a decir cuánto, pero puedo transmitir experiencia que usted, la gente más joven, todavía no vive. Sí, doctor. Bueno, nuevamente agradecemos y también lo sencillo, las palabras sencillas se agradecen mucho porque nosotros a veces, claro, entendemos mucho más, pero a nuestros pacientes se les complica un poco más el tema del vocabulario. Así que, doctor, le agradecemos enormemente nuevamente, así que un gran abrazo. Esperamos tenerlos a todos ustedes en una nueva oportunidad, en otro nuevo live. Así que vamos a despedir entonces. Aquí, doctor, buenas noches, descanse, cariños a su familia, nos estaremos viendo en Saludial. Patricia, buenas noches, muchas gracias. Patricia, muchas gracias. Buenas noches, doctor, descanse, que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, los dejamos entonces invitados para un próximo live. Estén atentos que en la página de Saludial vamos a enviar esa información y vamos a intentar, ¿cierto?, poder mantener este contacto con ustedes. Les agradecemos enormemente, que tengan un excelente término de semana y muchos cariños a todos. Que estén muy, muy, muy bien. Chao, buenas noches.